pensar en referentes de progreso y transformación, de forma casi inmediata llega a mi mente un lugar ubicado en el oriente antioqueño, a tan solo 40 minutos de la ciudad de Medellín. Un lugar que en sí mismo representa la importancia de la historia, que avanza de la mano de sus habitantes. Una parada clave en la tradicional Vuelta a Oriente y una puerta abierta para la conexión de Antioquia con el resto del mundo. Soy Melissa Lozano, periodista apasionada por contar historias, por compartir de la mano de sus protagonistas aquellos momentos, recuerdos y lugares que les permiten ser hoy quienes son. Como todo relato, debemos comenzar por el inicio, viajar en el tiempo y conocer la importancia histórica de Río Negro. Nada mejor que hacerlo acompañada de los expertos locales y visitando aquellos lugares que fueron testigos de esas épocas. Listos, muchachos, nos vamos a grabar porque comienza el recorrido. Bueno, Mónica, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Que vamos a empezar ya un recorrido. Estamos en el Museo de Artes de Río Negro y normalmente la gente lo conoce como MAR. Bueno, y eso es una particularidad porque Museo del Mar, Río Negro, ¿cómo es eso? Sí, pues ese es el único mar que tiene Río Negro. Nosotros hemos pensado en esa sigla porque queremos darle mucha fuerza a lo que son los procesos de arte contemporáneo, de tradiciones, y por eso es Museo de Artes de Río Negro, a diferencia del otro que es un museo histórico. Mónica, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Y es que seguramente como a mí, muchas personas les pasa que desconocíamos el papel fundamental que tiene Río Negro dentro de la historia del país. La importancia histórica que tiene Río Negro y la importancia histórica de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones tiene que ver con nuestra identidad y con lo que nosotros somos como colombianos. Nosotros en definitiva somos una mezcla, pero también somos el resultado de muchas guerras. Solamente para tener una idea, desde 1812 hasta 1886 nosotros tuvimos 9 guerras civiles y hasta 1991 estamos contando 9 constituciones. Si nosotros no reconocemos nuestra historia, si no la conocemos, si no la reproducimos con conciencia, vamos a estar repitiendo esto a lo largo de los decenios que vienen. Pero además también ha sido una cuna para el desarrollo de las libertades. Entonces han sido muchas las personas que no solo nacieron, sino que también desarrollaron su vida social, política y administrativa en lo que en ese momento era la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Mónica, en todo esto que me estás contando, que es súper importante, mencionas la palabra próceres, próceres, próceres. Me imagino que también por la época el papel del hombre era protagónico, pero ¿qué pasaba entonces con las mujeres en esa época? Tanto las mujeres de hogar como seguramente mujeres que ya en ese momento estaban tomando cierto papel de liderazgo. ¿Qué sucedía? Hay varios puntos importantes de esa pregunta. Uno tiene que ver con unas mujeres que apoyaron el proceso de la libertad y el proceso de la independencia. A estas mujeres les decían las Juanas o las Guarichas, que eran unas mujeres que llevaban mensajitos, que iban con información, que llevaban armas, que apoyaban a los ejércitos libertadores. Ese es un grupo de mujeres. Pero hay otro grupo de mujeres que son las mujeres madres. Muchas de estas mujeres apoyaban y motivaban a sus hijos con la idea de la libertad. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Iban donde las familias más importantes, las más adineradas, y hay veces a todo el pueblo, a conseguir patrocinio. Entonces, ellas eran las gestoras de los ejércitos para que les pudieran enviar víveres a todas estas personas, pero además también eran unas promotoras del discurso de la libertad. Mónica, yo creo que llegamos literalmente a la joya de la corona del museo. Sí. Y es esa corona. Y me causa curiosidades porque lo mencionabas ahora, y es que toda esta campaña libertadora justamente buscaba liberarse de reinados. Entonces, ¿qué hace una corona? ¿Cómo así que una corona de Simón Bolívar y luego José María Córdoba? No entiendo. Resulta que esta corona fue mandada a hacer a las comunidades incas, ¿sí?, en oro, porque un obispo se la quería dar
a Simón Bolívar. Y resulta que cuando se la iban a dar a Simón Bolívar dice, no, pero a ver, un momentico, es que yo no fui a la batalla de Ayacucho. Realmente el general que estuvo al frente fue el general Sucre. Entonces, Sucre propone que se la den a José María Córdoba, porque gracias a él fue que ganaron la batalla de Ayacucho, que es el cierre del sistema o de la serie de batallas para la independencia del territorio. Y cuando se crea el Museo de Artes de Río Negro Mar, se toma la decisión de que la corona se iba a exhibir para la comunidad. Eso da pie para que empecemos a recuperar y a retomar todo esto que existía. Obviamente en Río Negro ya hay una mezcla arquitectónica, ¿no es cierto?, de arquitectura colonial, y pues la apuesta realmente es por conservar esa parte arquitectónica poca que nos queda, pero que es muy importante y muy relevante para el municipio, para la nación. Hablemos entonces de dónde estamos caminando y la importancia de que justamente estructuras como esta tan bonita en la que estamos recorriendo pues se conserven. Pues estamos caminando como parte del centro histórico de Río Negro, que es bastante amplio. Son 19 manzanas las que tenemos con declaratoria como centro histórico. En este sector específicamente estamos cercanos a la Casa Museo de la Convención, y más específicamente pues donde vamos a ir es donde precisamente pues se dio como el momento histórico en 1863 de la firma de la Constitución, ¿no es cierto? Y pues nuestra tarea es esa, efectivamente conservar este patrimonio que tenemos aún para transmitirlo de generación en generación. Mónica, ya donde nos encontramos, claramente el ambiente cambió. Cuéntanos entonces dónde estamos. Estamos ahora en el Museo Histórico Casa de la Convención. Esta casa es una casa muy antigua, es del siglo XVII, y fue aquí el espacio donde se reunieron más de 100 convencionistas durante más de 100 días, justamente 100 días, para sacar la Constitución política de 1863. Y lo que vemos aquí es una exposición y una visibilización de esa parte de la historia de Colombia. Mónica, estamos en esta sala y no puedo evitar observar la mesa que tenemos acá, que es bastante particular, pues inclusive intentando como sentarme, pues claramente la altura no da. O sea, esta mesa, ¿qué sentido tiene? Las sillas, la altura. Bueno, te cuento, esta mesa es una mesa que más que para comer, porque no es un comedor, sino que es una mesa donde se ponían todos los documentos que se iban redactando por los 93 artículos que se hicieron de esa Constitución. Entonces, esta era una mesa de apoyo y habían unas personas que eran los escribientes que iban escribiendo cada uno de los capítulos para ser firmados. O sea, como me lo dices, acá se paraban los próceres con sus documentos y literalmente la mesa era para firmar los documentos y hablar entonces hacia el público que los estaba acompañando. Y las sillas sí tienen varios estilos. Esta es una tipo lira que además tiene el tapizaje rojo. O sea, hasta el tapizaje te hablaba de quiénes se tenía que sentar. Exactamente, entonces seguramente en alguna de estas dos rojas se sentó Tomás Cipriano Mosquera. No, increíble, genial. Y creo que parte de Río Negro en la voz de la gente sería eso, sería que sigamos contando nuestras historias para que nos representemos hacia un futuro cercano. Cuando hablamos de Río Negro en la voz de su gente, hablamos también en un reconocimiento que hay sobre todos los sucesos históricos y políticos y cómo ese reconocimiento se da desde las instituciones educativas que nos visitan, pero también desde el voz a voz. Samuel es un niño de 11 años quien hace parte de la estrategia de robótica educativa de la Alcaldía de Río Negro. Él es el protagonista de una anécdota que logré registrar en la Biblioteca Pública Baldomero Sanín, en donde la experiencia y la juventud se mezclan y nos muestran ese relevo generacional entre la tecnología y la historia. Jesús, a mí una cosa que me comentaron, y es ¿por qué a Río Negro le dicen cuna de la libertad? Qué interesante pregunta, Samuel, y llegaste al sitio ideal.
De hecho, no vas a creer nada de lo que yo te diga. Tenés que creerle a esos libros. Esos libros, si el cronista es serio, cuenta la verdad. Miremos un hecho. José María Córdoba, cuando se rebeló contra el gobierno de Bolívar, vino a Río Negro. De ahí aparece Córdoba como el gran personaje, el gran sello de lo que nosotros hemos empoderado, el concepto de libertad. ¿Y qué genera ese concepto? El que Río Negro, por cualquier virtud, fue el centro de una serie de acciones y pensamientos que finalmente es lo que hoy le reconocen como cuna de la libertad. El primero por la libertad de esclavos, que fue una acción de doña Javiera Londoño en el siglo XVIII. El segundo elemento, porque la participación de Río Negro en el proceso de la independencia fue fundamental. Aquí se expidió la Constitución de 1812, de aquí salieron 200 muchachos justamente en lo que fue esa avanzada de la Primera República, y hay un personaje determinante en eso de cuna de la libertad, José María Córdoba, que es nuestro gran libertador. Y finalmente, porque en 1863 en Río Negro se expidió la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, es la constitución de más avanzada en cuanto a la defensa, la consagración de los derechos fundamentales. Pues a mí me gusta mucho la robótica y lo he tomado como un juego y un aprendizaje desde que lo practico. Y la robótica la aprendí aquí en la alcaldía, con unos semilleros que hacen en el Cover Lab. En todas las clases de robótica hago muchos amigos y los profes son demasiado buenos en lo que enseñan y tienen mucha experiencia. Mire, Samuel, algo bien lindo. En 1767, cuando todavía no había sucedido la Revolución Francesa, menos la independencia de los Estados Unidos, en Colombia ya se habían consagrado derechos fundamentales, el derecho al trabajo, el derecho a tener una familia, el derecho a tener una propiedad, el derecho a tener un nombre. Ahí aparece un momento fundamental, el por qué Río Negro empieza esa consideración de ser cuna de la libertad. ¿Cómo darle respuesta a aquel que quiere saber sobre su pueblo? Y que desafortunadamente no encuentra la herramienta ideal para hacer una lectura. Y ahí empiezo a escribir. Y mi primer trabajo como muy juicioso, es un trabajo que me demoré aproximadamente 10 años, fue una historia de la educación. Aquí hay un reto, plantear qué significa la educación en un proceso de desarrollo de un pueblo y sobre todo un pueblo que está en proceso de transformación. Y ya a final de ese siglo XVIII empiezan a nacer unos niños, empezando por Juan de Dios Morales, luego Liborio Mejía, José María Córdoba, y 100 niños más fueron los que recibieron el mandato de luego ser los pioneros de la independencia, y a ellos estamos haciendo referencia. En Río Negro han habido muchos líderes que han llevado a que Río Negro haya tenido tanta historia, haya sido tan bueno. Y me parece que yo con esto de la tecnología y los robots podría llegar a ser también un buen líder. Y ahí justamente se consolida toda esa narrativa de la historia que nos dice Río Negro fue una tierra señalada para que allí naciera una generación que regalaría, entregaría su sangre para que las futuras generaciones fueran libres. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te parece eso? Me parece un tema muy bacano y era algo que yo no sabía. Entonces es un aprendizaje que voy a guardar para toda mi vida, al ser un aprendizaje que me gustó mucho y es sobre la historia de Río Negro. Luego, en 1863, pues todos conocemos la famosa Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que es la que consagra plenamente los derechos fundamentales del hombre. Y aquí en Río Negro justamente se hace la abolición de la pena de muerte. Mira que eso es lindo para esta tierra y justamente Río Negro, eso es lo que muestra, eso es lo que señala. Aquí hay una responsabilidad histórica. Esta biblioteca tiene que dar el tránsito de ser un espacio en el que se hacen tareas a un espacio en donde el ciudadano se encuentra con su idiosincrasia. Y mire, ya hemos logrado publicar 10 libros de lo más representativo de Río Negro, en los que hay muchísimos ensayos de abordaje a los personajes icónicos de Río Negro. Y yo te pregunto, ¿será que mañana
¿Un bibliotecario va a ser reemplazado por un robot? O sea, ¿yo puedo ser reemplazado por un robot? Podría ser posible, pero no tendría la misma sabiduría que tendría un ser humano con tanta experiencia. Muy bien. Es decir, lo humano hay que preservarlo por encima de todo. Río Negro, en la voz de nuestra gente, se me viene a la cabeza que todo el mundo tiene la libertad de voz que ellos quieran, porque toda la gente tiene la libertad de expresarse lo que piensan. Río Negro, en la voz de nuestra gente, pues es mandato, porque cuando el ciudadano apropia todos los contenidos de su identidad, todos los contenidos de su cultura, estamos pensando en que el futuro será un futuro más saludable, será un futuro con mayor prosperidad, será un futuro en donde estos niños podrán realmente ser actores de su existencia. Usted, que es un gran amante de la robótica, ¿qué le diría a los niños en la calle? Mañana te encontrás con ellos y les vas a decir, fui a la biblioteca y me di cuenta que es que Río Negro es demasiado importante y estamos en un proceso de transición en donde muchas cosas están pasando. ¿Qué mensaje les transmitiría para que ellos igualmente fueran unos grandes aliados en la defensa de lo que es nuestro patrimonio moral, nuestro patrimonio ético, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio humano? Pues ya que hoy en día los niños utilizan mucho el celular, las tablets y todos los medios, como que les diría que apoyen la historia de Río Negro, para que ellos también nos ayuden a compartir todo esto que nosotros sabemos de la historia. Samuel, ¿me he ganado un aliado más para la defensa de la historia de Río Negro? Totalmente, ya que yo sí la quiero conservar. Lo que ha permitido que Río Negro sea el referente que es hoy en día no es otra cosa que la pasión y dedicación de sus habitantes. Justamente compartimos con uno que desde muy joven visionó a Río Negro como la gran ciudad del oriente antioqueño. Yo siempre he tenido el ejemplo de ver a mis papás juntos. Mis papás toda la vida juntos ahí en la casa. Y ese ejemplo he podido replicarlo yo también en mi hogar. Yo llevo casi 15 años casados con Luldariana, mi esposa, con la que hoy tengo 3 talentos muy hermosos, a Miranda, Carlota, Josué. Y pues ese ejemplo que tengo de mis padres es el mismo que estoy llevando en mi casa. Yo creo que la familia es supremamente importante para uno hacer todo en la vida. Y eso es como una cosa ahí que se requiere para uno ser fuerte y para poder tener tantos proyectos de vida. Yo siempre he dicho que lo que soy hoy no es gratuito y es gracias precisamente al ejemplo que mis papás me han dado. Yo se los digo en todo momento, cada que he tenido la oportunidad. Mi papá lleva, no sé, un poco más de 40 años metido en un club que se llama Club Rotario, una fundación que hace obras sociales en Río Negro y en diferentes partes del mundo, y aprendí a ver cómo mi papá los domingos nos llevaba a sus actividades comunitarias desde muy pequeño. Entonces nos íbamos todos los hermanitos y con mi mamá y disfrutábamos como todo ese trabajo en comunidad. Sí, nuestro hijo Rodrigo ha sido un excelente muchacho desde el principio. Ha mostrado siempre esos ideales, esos deseos de participar en la familia y en la sociedad. En las empresas donde yo laboraba, allí él se presentaba y quería comunicarse con todos y lo recibían muy bien y preguntaba y decía qué era esto, qué era aquello, qué se hacía. Pero también veía a mi mamá, una mujer muy trabajadora, siempre ha estado ahí trabajando en diferentes cosas y ella se involucró mucho en el tema social y político y ella también me llevaba desde muy pequeño en las actividades políticas. Creo que desde ahí nace como ese amor en este mundo público. Entonces ahí están las bases mías para hacer eso con el gusto que lo hago. A veces me regañan en la casa porque me pica la casa y quiero estar en la calle haciendo cosas con la gente, pero en realidad eso me gusta mucho. Así es. ¿Cómo has evidenciado la transformación de Río Negro y lo que estás visionando para él? Pero además de ser testigo, he estado ahí participando
pero también he sido protagonista de ayudar a impulsar esa transformación y ha sido una experiencia totalmente importante para mi vida profesional, mi vida personal y mi vida como de servicio. ¿Por qué? Porque es que es lograr los sueños, o mejor dicho, resolver los problemas que desde hace tanto tiempo no se resuelven. Y cuando tú tienes la facilidad de hacerlo como alcalde de una ciudad, pues obviamente eso llena el alma, logras sueños en tu vida y ese ha sido un logro muy grande, lograr transformar la vida de los ciudadanos con las obras, no solamente físicas, sino las obras sociales también que hacemos desde la alcaldía de Río Negro. Me siento rionegrero, estoy aquí desde los 5 años, mis hijos nacieron acá, crecen acá y he participado en la transformación de ese Río Negro, yo creo que 3 o 5 veces más que otros que habiendo nacido no lo han hecho. Entonces yo me siento supremamente pleno, identificado con lo que es esta idiosincrasia y este amor por Río Negro. Y bueno, yo creo que todos esos momentos que he tenido en mi vida y las ganas que he tenido de servir a Río Negro, de trabajar en Río Negro, es esa vocación que se ha construido en mí, he formado ese criterio y finalmente he estado en este camino en el que hoy me ha permitido ser alcalde de esta hermosa ciudad. Hablemos del por qué también estoy acá, de parte de mi investigación, de la curiosidad que me causó Río Negro, y es cómo Río Negro se está convirtiendo, ya se convirtió en el foco de atención de Antioquia, Colombia y el mundo, está en el radar de la gente. ¿Cuál sería el motivo de que eso esté sucediendo en Río Negro? Bueno, yo creo que Río Negro estaba como congelada en el tiempo. Los recursos de los rionegreros casi no se veían evidenciados en las inversiones. Y en muy poco tiempo, en estos 7 años que llevamos entre el gobierno anterior y nuestro gobierno, hemos visto que aquí hemos hecho lo que en 30 años no se había hecho, por ejemplo, en vías. Entonces hemos hecho casi más de 25 kilómetros en vías urbanas de dobles calzadas, con andenes, con ciclorrutas. Hemos pavimentado casi 100 kilómetros de vías rurales que permiten mejorar la calidad de vida de los campesinos, disminuye el tiempo en un 50%, pero además permite que un campesino que sale muy temprano en la mañana, en época de invierno como en este momento, pues imagínate las vías llenas de pantano. Claro. Entonces eso facilita la vida, dignifica la vida del campesino, pero también estamos haciendo alcantarillados, también mejorando el equipamiento público. Entonces eso ha hecho que Río Negro de verdad haya cogido un impulso grande y se haya convertido en una ciudad de oportunidades, en una ciudad de bienestar para los rionegreros. Hablamos de ese pasado que nos trae tanta nostalgia, bonitos recuerdos, hablamos de este presente que nos promete muchas cosas. ¿Cuál es esa visión de Río Negro que usted tiene? Río Negro, la ciudad sostenible y competitiva. Río Negro, la ciudad innovadora e inteligente. Río Negro, la ciudad para los rionegreros y para que quienes vienen adentro a estar en esta ciudad encuentren acá una mejor movilidad, unos servicios públicos adecuados y por supuesto un bienestar en educación y en salud para todos. El cuidado y dedicación por preservar estos cimientos históricos en Río Negro se ven reflejados en el progreso que tiene este municipio del oriente antioqueño. Acciones que hoy le permiten estar en el radar del mundo.